En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Sí. Muy buenos días. Saludamos a nuestros senadores, senador Buenchumilla, senador Galilea. Saludamos también a la Secretaría, Ministerio de Justicia, Defensoría Penal Pública, Ministerio Público. Nos acompaña hoy día el profesor Medina. Profesor, muy buenos días. Gracias por estar acá. Estimado señor secretario, cuenta. Señora Presidenta, se han recibido a la Secretaría las siguientes comunicaciones. Un oficio reservado al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual responde un requerimiento formulado por el honorable senador señor Urreste, e informa qué autoridad resolvió la medida de traslado del señor Héctor Yailtud y por qué razones. Dicho documento se encuentra por su carácter reservado en custodia de la Secretaría y el señor senador o señoras senadoras o senadores que quieran tener conocimiento de él deberán solicitarlo al señor secretario, de acuerdo al reglamento. Segundo, solicitud de audiencia del fiscal nacional del Ministerio Público, señor Ángel Valencia, para participar durante la discusión del proyecto de ley que deroga la disposición que indica de la ley 21.527 para permitir acusaciones separadas si en un mismo procedimiento se investiga la participación punible de personas mayores y menores de edad. Eso es todo. Y esos documentos han sido enviados a vuestros correos, señor senador. Muy bien. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a los señores senadores por temas varios. No hay temas varios, entonces nos vamos al proyecto. Señor secretario, página A continuación, página 110 del comparado, página 110, indicación 36 de la honorable senadora señora Berger, para suprimir en el inciso cuarto del artículo 238 bis propuesto la palabra especializados, ubicada entre las expresiones intervinientes y juez. 110 del comparado, abajo, indicación 36, número 8. Artículo 238 bis. De drogas y alcohol. Bien. Ofrezco la palabra. Ministerio Público. Especialización, Presidenta, por su intermedio, nosotros estamos muy de acuerdo con esa indicación. Nos parece que si bien el proyecto avanza en un tema que es muy importante, que es el de los tribunales de tratamiento de drogas, que insisto, es algo sobre lo cual se viene trabajando, la cuestión sobre la especialización era una cuestión que en sus ideas matrices estaba originalmente pensado en una, por así decirlo, en una ley que tuviese un informe financiero respecto del cual se trabajara sobre eso. Hoy día tenemos fiscales que trabajan en eso, pero no son especializados propiamente tal, sin perjuicio de los procesos propios de capacitación que el Ministerio Público y el resto de las instituciones están teniendo al respecto. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Ministerio de Justicia. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. La frase de especialización responde a lo que actualmente ocurre con los tribunales de tratamiento de droga. Probablemente, quizás no es la expresión más feliz, pero cuando se habla de especialización hace referencia a que es el mismo juez siempre quien hace las audiencias de seguimiento, es el mismo fiscal siempre el que participa de las audiencias de seguimiento y es el mismo defensor siempre el que participa de las mismas audiencias de seguimiento.
cuál es la razón de la especialización. Que la especialización en realidad puede entenderse como una preferencia o como una designación en particular para ese caso. Es que las audiencias de seguimiento, tal como el nombre lo dice, es parte del control del tratamiento para lograr la rehabilitación del sujeto que tiene problemas de consumo de alcohol o drogas. El escenario de encontrarse siempre con las mismas personas en el control es lo que permite precisamente los círculos de confianza en el control de aquel sistema rehabilitador para que incluso frente a faltas puedan estas ser expuestas dentro de ese ámbito de confianza. Responde necesariamente a una cuestión de funcionamiento del sistema y cómo está funcionando actualmente, donde cada tribunal designa un juez que está a cargo de esto, la Defensoría hace lo propio y también el Ministerio Público, como lo señala Ignacio. No dice relación con que tengan que tomar cursos a propósito de rehabilitadores porque, bueno, somos abogados, no psicólogos, sino que tenemos que estar en las condiciones de poder acompañar los procesos, que ese proceso en el sistema de rehabilitación lo hace probablemente la dupla psicosocial y el tribunal solamente controla. Muchas gracias, presidente. Gracias, Ministerio de Justicia. Ofrezco la palabra. Ahora, perdón, senador Huenchumilla. No, quería hacer una pregunta. Si a esa audiencia no concurren otros profesionales especialistas, como por ejemplo psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, que sean distintos al juez, al defensor y al fiscal. Ministerio de Justicia y después Ministerio Público. Muchas gracias, presidenta. Sí, efectivamente citan a las duplas psicosociales, asistente social y psicólogo, en los casos que son absolutamente necesarios, porque en algunas oportunidades son solamente, para contarles más o menos cómo ocurre, los citan a todas las personas que están en tribunal de tratamiento de drogas, en algunos casos solamente le preguntan cómo le ha ido con su trabajo, su familia y por qué el tema de la especialización, porque todos ya saben que esta persona contó, mire, estoy reconciliándome con mi señora, mis hijos más chicos volvieron al colegio, encontré trabajo. Pero en otros casos puede ocurrir en que se necesitan mayores medidas de intervención y en esos casos el tribunal sí cita a su dupla. Y no solamente se escucha a la persona que se encuentra en el tratamiento, sino que también se le pregunta a los profesionales cómo se ha ido adaptando, cuáles son las medidas que se han tomado para mejorar la adherencia al programa de rehabilitación. Y en ese contexto lo que se hace es motivar a la persona a que adhiera de mejor manera, a que cumpla los compromisos. Se pueden incluso estipular compromisos dentro de la propia audiencia para que vaya mejorando su proceso. Pero sí son citados y se hacen informes también respecto de esto. El tribunal también los puede pedir. Así que bueno, hay otros profesionales también. Yo solo señalar que esta es una norma nuevamente centralista, porque esos especialistas intervinientes pueden existir en la región metropolitana y en las grandes urbes. Yo lo invito, querido Mario, a que vaya a Tarapacá y me encuentre especialistas intervinientes, porque tiene que ir cualquier psicóloga, cualquier persona y no necesariamente especialista. Entonces, con esto estamos limitando en el tema en los tribunales de droga, que además en esa región en que no existen especialistas es donde más debieran aplicarse los tribunales de droga. Entonces, creo que el término especialista solo limita y no es ningún aporte. Bueno, tal vez eso se produzca un problema si esta fuera una norma imperativa donde dijera que tienen que estar los intervinientes especializados. Y ese es el sentido, dice, la audiencia se realizará con la comparecencia de los intervinientes especializados. Tal vez habría que agregarle en su caso, digamos, o cuando corresponda, o cuando, digamos. Y si fuera interviniente, claro, especialistas en su caso. Claro. Exactamente. Ministerio Público. No, por su intermedio, Presidenta, comparto todo lo que ha dicho el representante del Ministerio de Justicia, salvo en aquella parte en que él lee especialistas como que si fuesen los mismos. Los mismos son los que van, de hecho los protocolos de trabajo actuales son los mismos y lo que pasa es que en algunas regiones no necesariamente tienen, digamos por así decirlo, la característica de ser especialistas. Y de hecho yo creo, al igual que como dice usted, que probablemente eso, aparte de confundir desde el punto de vista, por así decirlo, del impacto presupuestario que podría tener, creo que tampoco aporta al proyecto porque, insisto, con el protocolo de trabajo interinstitucional hemos ido ampliando la base de fiscales y todos saben que son los mismos los que tienen que ir permanentemente a la audiencia, que, insisto, no tiene nada que ver con la condición de especialista. Profesor Medina, no sé si nos quiere aportar algo en el tema, usted nos dice nomás y interviene. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Saludar a todos los
secretario y los miembros de la Secretaría. La verdad es que, como se ha señalado acá, requiere un cierto nivel. El sistema en general procesal penal hay en varias áreas donde se ha desarrollado con especialización. Por ejemplo, en justicia penal adolescente se funciona habitualmente con fiscales, jueces, defensores que tienen más especialidad en la materia, en el asunto por la materia, y en tribunales de tratamiento de drogas se ha desarrollado efectivamente de la misma forma. La verdad es que la historia del Ministerio Público, de la Defensoría y de los tribunales nunca ha existido realmente una especialización en términos formales, como que uno pueda adjudicar una etiqueta por formación especializada a ninguna clase de interviniente, pero siempre se ha dicho que hay cierta gente que en el curso de su desempeño en las respectivas funciones ha adquirido expertise en esas materias y entonces es preferible que ellos se dediquen a aquello. Yo entiendo que el sentido de la indicación es que eso debería mantenerse, la preferencia en que en un sistema tan especial como el de justicia terapéutica debería tenderse a que fuera la gente que ya tiene experiencia en la materia, sin perjuicio que la gente se va formando en la medida en que se va ampliando la fase, como ha dicho el Ministerio Público. Uno podría decir, para no generar un problema en la disposición en términos de que si no hay un fiscal especializado o un defensor especializado, la audiencia no se puede realizar, uno podría buscar una norma que fuera, por así decirlo, que propenda aquello. O sea, se realizará de manera preferente con el fiscal, juez y defensor especializado, de tal manera que quede claro en la ley que es la regla general esa, pero que no es una regla que impida la realización de la audiencia si en el caso concreto por algún motivo contingente no se contara. Yo creo que eso solucionaría las inquietudes que hay acá y dejaría sentado de todas maneras el principio de especialidad en el término del manejo de estas instituciones. Gracias, profesor. También sería entonces, si es así, a mí me gustaría saber si en alguna parte está definido quién es un especialista, porque no existe esa definición y usted mismo lo ha dicho, o el profesor lo ha señalado, ¿no es cierto? Hoy día uno tendería a pensar que un especialista es aquel que tiene estudios sobre una determinada manera y hoy día en estos aspectos, lo mismo que en responsabilidad penal adolescente o juvenil, los especialistas se consideran a los que tienen una práctica, un desarrollo. Entonces ahí, cuando uno no tiene una definición clara, yo de verdad que siento que la palabra especializado simplemente complica la realización de estas audiencias más que facilitarla. No creo que en ninguna parte de nuestro país, si existen las personas con cierta especialización, no la van a poner. Pero ¿qué va a pasar en aquellos que no existen? No me parece de verdad que aporte. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Entendemos las razones de la dificultad con la frase. Probablemente lo que ha dicho Ignacio a propósito de los protocolos de actuación con este tipo de audiencias podría ser suficiente y eliminar la frase en la medida que se entienda en la historia de la ley que el objetivo que está detrás o la forma correcta de hacerlo es que sean los protocolos que tengan reglas que permitan que sean las personas con experiencias en este tipo de asuntos las que tengan que hacerse cargo de este tipo de asuntos. Si eso queda precisamente en esta discusión y estamos todos de acuerdo que esas son las personas que debiesen hacerse cargo de estos asuntos, no habría inconveniente, creo, a mi juicio, eliminar la palabra si esta podría generar mayores confusiones, como la imposibilidad de llevar adelante una audiencia frente a la falta de especialistas. Gracias, Mario. Ofrezco la palabra en votación. Senador Cruzcoque. A favor. Senador Galilea. Senador Huenchumilla. Yo creo que la especialización no necesariamente dice relación con tener un título de una profesión, sino que también una experticia que se adquiere a través del tiempo y a través de la práctica por largos años de gente que se va especializando en los hechos sobre determinados temas. Y por otro lado, creo que el argumento que da el profesor Medina en el sentido de propender a que cada vez más en el sistema tengamos, digamos, especialistas en el tema, por lo tanto yo me abstengo. Senador. A favor.
atención. A continuación, vamos a la página 118, un numeral nuevo, indicaciones 37, 38 y 39, reitero, página 118. Las indicaciones son de los honorables senadores señora Bemperger, señores Cruzcoque, senador Durreste, senador Huinchumilla, respectivamente para consultar el siguiente número nuevo. Intercálase un inciso tercero nuevo en el artículo 259 del siguiente tenor. Si de conformidad a lo establecido en la letra F, el fiscal ofreciere prueba documental, deberá acompañar una carpeta digital de todos los documentos a ser exhibidos en el curso del juicio oral, debidamente identificados con número de anexo y un índice que lo acompañe. El contenido de los informes periciales deberá ser incluido en dicha carpeta. La carpeta deberá incluir un escrito breve que dé cuenta de la relevancia probatoria de las piezas incluidas en ella. Yo no sé si me pudiera aclarar la Fiscalía si esto decía relación cuando la indicación anterior que rechazamos o retiramos, ya no me acuerdo, para quedar más o menos en concordancia, y si es así, ¿debiéramos también retirar esta indicación? Entiendo, Presidenta, quizás también el Ejecutivo puede dar luces de ello, pero entiendo, Presidenta, que esta es parte de esas normas que el profesor Willeman propuso alternativamente un documento más breve, que así todo también de alguna manera entraría en lo que uno llamó ayer como los juicios complejos, para que esta comisión tomara alguna decisión respecto de ellos. Pero en principio esto estaría ya de alguna manera revisado por el propio profesor Willeman y propuesto en algo más reducido. Ya, pero mi consulta es si esto se refiere a juicios complejos, y ayer tomamos la decisión que todo lo que iba a ser juicios completos, particularmente en lo que significaba prueba, lo íbamos a dejar para una legislación posterior y más profunda. Eso es lo que quiero saber, o si no. Así Igual, señor secretario, si podemos leer la propuesta de indicación que reemplazaría esta. La propuesta del profesor Willeman del siguiente tenor. Si de conformidad a lo establecido en la letra F, ¿En cuál de todos los papeles lo tenemos? El papel gordito. 1, 2, 3, 4. En ese. A leer la propuesta del profesor Willeman. Si de conformidad a lo establecido en la letra F, el fiscal ofreciere prueba documental, deberá acompañar una carpeta digital de todos los documentos a ser exhibidos en el curso del juicio oral, debidamente identificados con número de anexo y un índice que lo acompañe. El contenido de los informes periciales deberá ser incluido en dicha carpeta. La carpeta deberá incluir un escrito breve que dé cuenta de la relevancia probatoria de las piezas incluidas en ella. Ofrezco la palabra. Es que acá dice, yo estoy revisando el artículo 259 original de la ley vigente, y hay un párrafo final que parte igual que el que nosotros estaríamos intercalando. Entonces habría que no intercalar, sino que reemplazar eventualmente, porque el de la ley vigente dice, sí, de conformidad a lo establecido en la letra F de este artículo, el fiscal ofreciera 259, ¿no? Sí, pero el inciso que está hoy día en la ley habla de los testigos. Nosotros el inciso que proponemos respecto a prueba documental. Pero se intercala como un inciso. Un tercero, si estoy viendo el ¿Qué te segundo. pasaría a ser cuarto? Ya, Presidenta, pero todo y esto está escrito de la misma manera, no importa entonces. Bueno, ustedes son abogados, yo soy actor. Presidenta, lo que yo decía es que sin perjuicio que esto fue un esfuerzo de reducción, todavía se enmarca dentro de la cuestión de los juicios complejos. Por tanto, si la comisión fue la idea de que se viera en un proyecto, por así decirlo, posterior, con trabajo de más largo tiempo, quizá habría que tomar la misma decisión. Bien, solicito a los señores senadores si estamos de acuerdo en retirar esta indicación. Para ser concordante con lo que acordamos ayer, dejar la regulación de los juicios complejos para otro proyecto. Profesor Medina me está pidiendo la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros entendemos junto al profesor Willeman que esto no es una regla específica para juicios complejos, sino que es una regla aplicable para la mayoría de los procedimientos que hay hoy día.
De hecho, como leí el senador Cruzcoque, ya existe una regla muy similar para prueba testimonial, y lo único que se dice es que debería haber un comportamiento similar respecto de prueba documental. O sea, y la regla de testimonial ahí está pensada no para juicios complejos, sino simplemente para que los juicios que se realizan al día de hoy sean más ordenados y tengan más celeridad. Entonces, es una regla que simplemente dice, mire, así como se hace en juicios normales, se hace para la prueba testimonial, hágase de la misma manera para la prueba documental. En ese sentido, no tiene la idea de insertarse conceptualmente en juicios complejos, sino de una regla general al modo que ya está regulado testimonial, también para documental en cualquier juicio oral. Gracias, profesor. Entonces, la opinión de los profesores es que esto es para todo tipo de juicio y no solamente para los complejos. Ministerio Público me pidió la palabra y luego la Defensoría, don Leonardo. Presidenta, si esa fuese la interpretación, que yo, insisto, no la comparto, pero no voy a dilatar, tengo otros argumentos por los cuales la norma no nos gusta como Ministerio Público, o sea, nos parece deficiente, pero entonces lo mismo habría que pensar respecto de la norma que viene después, que modifica el inciso final del artículo 263, que es una norma que se relaciona directamente con la defensa y que le impone a la defensa la obligación de tener que anticipar dentro del día, de la víspera del día anterior, toda su prueba documental, limitándola a ella e incorporando ahí las pericias. Uno, en el mismo argumento del profesor Medina, podría decir que eso tampoco es para los juicios complejos, pero lo cierto es que estábamos pensando en los juicios complejos. Leonardo. En la misma línea, a mí me parece que no hay que perder de vista lo que se quería solucionar, que son los casos complejos. Los casos ordinarios, la forma en que hoy se ofrece, se admite y se produce la prueba, no genera mayores complejidades, salvo que eventualmente en delitos complejos el tema de la prueba documental, ¿cierto?, se ha transformado en un tema que se debe abordar. Pero además, yo insisto, aquí se están planteando temas que alteran toda la lógica del sistema. Por ejemplo, incorporar en esta regla la regla de la prueba pericial significa alterar la lógica del ofrecimiento, la admisibilidad y la producción. La producción de la prueba es de parte. Es decir, cuando usted ofrece una prueba y el tribunal la admite, la decisión final de producir o no esa prueba sigue siendo de parte. Ahora estamos diciendo que va a incorporarse en una carpeta, que se va a discutir. Bueno, ¿qué quiere decir entonces? Que el tribunal conoce de prueba aun cuando la parte pudiera tener la decisión de renunciar a la misma. Segundo, cuando usted habla de informes periciales, la forma de incorporar los informes periciales es, salvo excepciones, ¿verdad, Ignacio?, a través de la declaración del perito, porque las pruebas periciales suponen la justificación del perito de las conclusiones, de los procedimientos, ¿verdad? Y las excepciones que ya están en el código tienen que ver con pericias tan estandarizadas en que ya no es necesaria la presencia del perito. Pero además, cuando usted incorpora la lógica de la prueba pericial, usted pareciera estar asimilando, cosa que me parece que no tiene ninguna vinculación, una prueba documental con una prueba pericial, pues. Usted está metiendo en el mismo paquete, perdónenme decirlo así, y además porque respecto de la prueba pericial, si no quisiéramos que fuera el perito, las soluciones son otras. Es decir, por un lado están las pericias altamente estandarizadas que se incorporan directamente sin presencia del perito. Segundo, está el 331, letra B, que permite que se pueda acordar, ¿cierto?, con la quiesencia del tribunal, que se incorporen de esa manera. Y están, por otro lado, lo que probatoriamente es más relevante, que es la convención probatoria, porque no se olvide usted que el acuerdo, o sea, si lo que se quiere es reducir el caudal probatorio, lo que importa es la información que el juez va a usar para resolver. Y eso supone una convención, es decir, un acuerdo sobre hechos contenidos en esa pericia que se van a dar por probado. Entonces, aquí estamos diciendo, mire, entra la pericia, y bueno, ¿y qué pasa con esa pericia? Y después incluso hay una norma más adelante, que no, sé que no la vamos a ver ahora, pero el 281 bis que nos dice, mire, sin perjuicio de todo esto, nada impide la declaración del perito. Entonces, no. Muchas gracias, Leonardo. Presidenta, por su intermedio. Estamos muy de acuerdo en este caso con la Defensoría y el Ministerio Público. Efectivamente, hay... No es que estas reglas no se dicen discutir, ojo, no debemos cerrarnos a esto, pero el cambio puede ser tan radical que no tenemos forma de proyectarlo en este minuto y parece lo razonable y prudente tomarse el tiempo para saber si esto lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Porque una vez hecho, contener los daños va a ser muchísimo peor. Muchas gracias. Senador Guanchumí.
Yo no sé qué se entiende por delitos complejos. Eso es una primera cuestión que yo entiendo que no está zanjada en el Código Procesal Penal, más o menos, dice usted. Bueno, pero en todo caso es un tema, ¿no es cierto?, que deberíamos. Y lo segundo que yo entiendo que esta indicación, no sé, yo encuentro que es de sentido común. O sea, si tú vas a presentar muchos documentos y un montón de cosas, lo que está diciendo esta norma, preséntelos ordenadamente para que yo pueda entenderlo. Es todo lo que está diciendo. Y hágame un índice. Pero yo entiendo que no va para nada respecto de otros aspectos más sustantivos de la defensa o de la Constitución, sino que le dice, mire, usted me va a presentar una batería de 100 carpetas, por favor, preséntemelas ordenadamente, para que yo pueda entenderlas. ¿O no es así? Es una pregunta que hago. Don Leonardo y después el Ministerio. A ver, me parece que son, por eso yo insisto, aquí hay dos cosas que parecen terminar mezclándose y yo creo que eso es un error. O sea, una primera decisión es dónde se presenta el problema concreto, porque es cierto lo que se quiere aquí es solucionar problemas reales, como han hablado tantas veces ustedes. ¿Dónde se presenta esto? Yo diría que la denominación de delitos complejos, coincido con usted, es errónea. A mí me parece que lo que importa aquí es aquellos casos con complejidad probatoria, ¿no? Es decir, aquellos casos donde efectivamente lo que va a ocurrir es que va a haber un ofrecimiento excesivo de documentos, ¿no? Pero, en segundo lugar, a mí me parece que no puede ponerse en el mismo lugar la situación de ordenar información que facilita el debate de admisibilidad, la propia decisión del juez de decir qué es pertinente, qué no es pertinente y qué debe incorporarse, ¿verdad?, versus la lógica de la prueba pericial, que es radicalmente distinta a lo que aquí se está planteando. Entonces, si se quiere avanzar en una regla general, yo la dejaría, en este caso, para el tema de la ordenación de la información, como usted bien señala, senador, pero sin poner aquí el caso de la prueba pericial y en el caso de casos de complejidad probatoria relevante, entonces ahí podría aparecer la segunda parte, por eso digo aquí como que se mezcló todo, que es la posibilidad de que esa prueba documental, ¿verdad?, no tenga que, ya me escucharon a mí mi argumento, no lo voy a repetir, no tenga que leerse completa, sino que pueda o darse por incorporada en esta carpeta y posible de ser valorada por el tribunal, dejando la posibilidad de que eventualmente, si la parte lo justifica, ¿verdad?, pueda hacer alegaciones sobre ese contenido en la audiencia de juicio, sin tener que leer necesariamente el documento. Pero si me explico, claramente es muy distinta la situación, que es un problema real, nadie lo discute. Un problema real es la lectura excesiva de documentos, donde podemos añadir lo que usted señala, senador, del orden de presentación de esos documentos, y una cosa muy distinta es el tema de la prueba pericial. Gracias, Leonardo. Ignacio. Muy brevemente, de hecho, lo que dice por su intermedio el honorable senador Buenchumilla es precisamente una de las cuestiones. El proyecto, o sea, las indicaciones presentadas trataba de identificar lo que se entendía por juicio complejo y decía que básicamente lo que el juez entendiera que era por juicio complejo. Entonces, lo que yo diría es que un análisis posterior debiera permitirnos llegar a un cierto consenso de qué es lo que se entiende por juicio complejo, que por lo menos en la forma en la cual estaba presentada la indicación, eso no quedaba para nada zanjada, era una tautología. Era complejo lo que el juez determinara que era complejo. Eso como primer tema. Y lo segundo que usted planteaba, efectivamente ya está resuelto en el artículo 259. Insisto, en los casos complejos es donde esto se complejiza, pero todavía no hay consenso en qué es lo que es complejo. Pero hoy día, cada vez que el Ministerio Público presenta una acusación, tiene la obligación de dejar copia completa y nosotros lo hacemos foliadamente, digamos, en un orden, de todos los antecedentes de la investigación. Y eso hoy día se materializa en una entrega de un CD, donde a la defensa se le entrega toda la copia de la carpeta de investigación fiscal. Por tanto, yo insisto en que estas normas probablemente sería bueno, como bien decía el representante del Ministerio de Justicia, reflexionarlas hacia un proyecto distinto que se haga cargo del tema de los juicios complejos. Bien, en votación. ¿La suya o el profesor Villamán? Ya. ¿Para retirarlo? No podemos retirarla porque no está el senador Turreste. Está el senador Turreste. Tendré que rechazarla 37, 38 y 39, digamos. En votación. Senador Cruzcoque. Senador Galilea. Senador Buenchumilla. En esa dirección.
En esa dirección, en contra. Presidente. Rechazada, 4-0. Las indicaciones 37 y 38. Analizamos las dos. Pero que no vamos a volver a la misma discusión cuando lleguemos a esa. Ah, perfecto, entonces no. A continuación, indicaciones 41, página 121, 120, perdón, la 40, el presidente de la República para suprimir el numeral 11. El numeral 11 decía, sin embargo, el juez de garantía deberá autorizar la comparecencia por medios tecnológicos de las víctimas por motivos calificados de seguridad. La petición deberá formularse hasta 7 días antes de la fecha fijada para la audiencia. Y acá la indicación del Ejecutivo es para suprimir el número 11 y la de los senadores para cambiar el deberá por el podrá. Ofrezco la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Efectivamente, en la discusión en la Comisión de Seguridad entendíamos que esto estaba de todas maneras resuelto con las reglas generales de protección. En esa oportunidad, incluso el propio Ministerio Público señaló que frente a las solicitudes de protección, de comparecencia telemática, de comparecencia en una sala diversa, el tribunal siempre accedía a ella. De hecho, a propósito del reestudio de esto, recordaba los primeros años de reforma, incluso caracterizaban a las víctimas, cuando no teníamos tantos medios tecnológicos, prohibiéndolos de pelucas, bigotes falsos y lentes. Lo cierto es que la mayor discusión estaba precisamente si era posible que esto fuera obligatorio para el juez y no debiese estar sujeto a un juicio de ponderación. En ese escenario, probablemente modificar el imperativo salvaría el problema, sin perjuicio que entendemos que esta regla, de todas maneras, de protección ya está cubierta por las reglas generales. Muchísimas gracias, presidenta. Ministerio Público. Solo para reafirmar nuestra posición muy favorable a las indicaciones presentadas por los honorables senadores en términos de que no sea siempre absolutamente deberá, sino que sea algo que el juez pondere en conformidad a las necesidades del caso. Defensoría, Leonardo. No, yo creo que efectivamente es necesario regular y proteger a las víctimas. Yo creo que hay una regulación suficiente y hay que dejar abierta la posibilidad de que pueda eventualmente comparecer, porque a veces probatoriamente no es lo mismo que una persona comparezca. Y si hay disposición de que la persona comparezca a declarar, no pareciera que se establezca de manera imperativa una regla absoluta, ¿no? Muchas gracias. En votación la indicación de los senadores. En consecuencia, si aprobarse esta, se daría por rechazada la 40. Senador Cruzcoque. Senador Galilea. Senador Huenchumilla. Señora presidenta. A favor. Aprobada entonces la indicación 41, 42, 43, 4-0 y rechazada la número 40, 4-0. Aprobada. A continuación, la indicación 44, 45, 46, página 123 de los honorables senadores señora Perger, señores Cruzcoque, Urresti y Huenchumilla, respectivamente, para consultar el siguiente número nuevo. Incorpórase un artículo 271 bis nuevo del siguiente tenor. Artículo 271 bis. Calificación como juicio complejo. A petición de cualquiera de los intervinientes o actuando de oficio, el juez de garantía decretará la calidad compleja de un juicio oral cuando el volumen de prueba documental o pericial a ser rendida lo haga necesario. Esta la deberíamos rechazar en consecuencia de lo que hemos venido acordando. No es este el proyecto en que debiéramos definir lo que es juicio complejo, porque no tendría mayor sentido si hemos rechazado o retirado el resto de las indicaciones en ese sentido. Ofrezco la palabra, Leonardo. Yo insisto en que ustedes deberían visualizar esto desde la perspectiva probatoria. Porque pongo un ejemplo, podría ser un acto de terrorismo. Y uno diría, qué tremendo, ¿verdad? Pero si usted tiene 30 testigos, tiene 5 videos, tiene 10 fotografías, ese no es un caso complejo probatoriamente, ¿me explico? Entonces, el problema aquí es la complejidad probatoria, es decir, la cantidad
de información que se pretende introducir para probar determinados hechos. No es un problema de calificación jurídica. Entonces, es equívoco cuando uno dice delito complejo, porque el problema no es el delito, el problema es la complejidad de acreditación de ese ilícito, y ese puede ser cualquiera. Entonces, por eso es importante, de alguna manera, ir generando ciertos parámetros que tendrán que discutirse en su oportunidad de cuándo un juez puede considerar que efectivamente entonces hay una complejidad probatoria mayor en el caso, más allá de que esto se defina simplemente por el tipo penal que se está imputando. Pero aquí la indicación apunta en el sentido que usted señala, de la prueba. Pero no quiero entrar a la discusión de fondo sin antes que volvamos a tomar la decisión, porque vamos a dar una discusión de una indicación que vamos a rechazar en el sentido de que no es que no la compartamos, sino que hemos tomado la decisión de dejar para otro proyecto el definir lo que es juicio complejo y cómo regularlo. Senador Galilea. No, más allá de la discusión, yo comparto lo que es relevante, la complejidad del juicio y que está muy asociada a la prueba. Aprobar una norma como esta, que no tiene ninguna correlación con ninguna otra norma, no tiene ningún sentido, porque no hay ninguna otra norma que diga en juicios complejos procederá así, en juicios complejos, por lo tanto queda algo como suelto en el espacio del código, y por lo tanto, partiendo por esa razón básica, yo soy partidario de rechazarla. No, simplemente, Presidenta, yo estoy de acuerdo con usted que esto tenemos que rechazarlo. Pero yo diría que la complejidad de un juicio, la pregunta es, ¿está dada solamente por el tema de la prueba? Yo creo que las complejidades de los delitos muchas veces tienen otras aristas. Por eso, por ejemplo, aprobamos la norma de protección de los fiscales. La naturaleza de los delitos hace, ¿no es cierto?, que a lo mejor la complejidad vaya por otro lado. Y hay experiencias, digamos, en el derecho comparado. Entonces, digamos, simplemente digo eso para los efectos de adelantar un poco el debate que vamos a tener más adelante una vez que se presente ese proyecto, y estoy de acuerdo en que lo rechacemos. En votación. Senador Cruzcoque. Senador Galilea. Senador Huenchumilla. En contra. Señora Presidenta. En contra. Rechazados las indicaciones 44, 45 y 46, 4-0. A continuación, en la página 125, la indicación número 47 de la senadora Weinberger para suprimir el inciso cuarto propuesto en el artículo 275. El inciso cuarto decía de la siguiente forma: el Tribunal de Juicio Oral en lo penal podrá considerar por concurrente la atenuante prevista en el artículo 11, número 9 del Código Penal, si los hechos que fueran objeto de alguna convención probatoria hubiesen sido considerados al momento de formar la convicción del tribunal al dictar una sentencia condenatoria. La senadora Weinberger propone suprimir dicho inciso. Ministerio Público. Presidenta, la razón por la cual a uno como Ministerio Público le parecía muy favorable era la indicación que usted presentó, señora Presidenta, decía relación básicamente con la indefinición que existía respecto de la atenuante del 11 número 9 en relación con la cooperación eficaz, ¿ya? Que es parte de nuestra historia, que afortunadamente eso se ha dejado atrás ahora y por tanto uno podría perfectamente retirarlo. De la senadora Weinberger, del senador Cruzcoque, del senador Urresti y del senador Huenchumilla para consultar el siguiente número 9. También lo deberíamos retirar. O sea, lo deberíamos rechazar al tiro. Va en el mismo sentido de las anteriores. No, rechazada. Pero vótela porque no sabemos la... Senador Cruzcoque. Senador Galilea. La 2 de 6 era la mejor. Senador Huenchumilla. Señora Presidenta. En contra. Rechazada 4-0. A continuación, página 128 del comparado, las indicaciones 51, 52, 53 de la senadora Weinberger, del senador Cruzcoque. En el mismo sentido. Audiencias preliminares para preparación de prueba documental, se mantiene constitucional, tratando complejo sería. En votación. Senador ¿Rechazada Cruzcoque. o rechazada por unanimidad? Senador Cruzcoque. Senador Galilea.
Senador Huenchumilla. Señora Presidenta. En contra. Rechazada, 4%. A continuación, las indicaciones Página 133. 54, 55, 56 de los mismos señores senadores. Lo mismo. Complejo. Misma votación. Misma votación. Rechazada 4% por la misma votación. Las 57, 58 y 59 lo mismo, rechazada por la misma votación. Espéreme, pero no vaya tan rápido. Las 60, 61 y 62 también. Porque sabía que las íbamos a retirar. La 63 también. Nosotros con el resto de los senadores tuvo que hacer la pega por usted que andaba acompañando. La 67 también. Sí, juicio era complejo. La 69, 70 y 71 también. La 72. 72, página 146. No hay propuesta. De Su Excelencia el Presidente de la República para suprimir el número 13 del siguiente tenor. Agrégase en el artículo 291 el siguiente inciso final nuevo. Sin embargo, el tribunal deberá utilizar la comparecencia por medios tecnológicos de la víctima por motivos calificados de seguridad. La petición deberá formularse hasta 7 días antes de la fecha fijada para la audiencia o día eventual en que deban declararse estos últimos. Y esto la deberíamos ver en conjunto con las 73, 74 y 75 de los senadores, que cambia el deberá por el podrá. ¿Verdad? Exacto. Que es igual que a lo anterior, por lo tanto, rechazamos la del Ejecutivo, la tenemos subsumida en la de los senadores. Aprobada la 73, si les parece, aprobada la 73, 74, 75, sí. 4%. Y rechazada la del Ejecutivo. Rechazada 4%. Rechazada 4%. A continuación, la indicación 76, página 150 del comparado, 77, 78 y 79 de la senadora Benperger, de los senadores Cruzcoque, Durresti y Huenchumilla para eliminar el número 15. El número 15 decía suprímese la letra D del artículo 331, la expresión prestada ante el juez de garantía. La indicación de los senadores para eliminar dicho número. ¿Pero de qué estamos hablando? Si nos puede... Esto está en el artículo... 31, reproducción de las declaraciones anteriores. Testigo hostil. 14, artículo 330 bis nuevo. Testigo hostil. Las partes que hubieran presentado a un testigo o perito podrán ser autorizados por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente reticente para responder las preguntas que se le formulan. Entonces estamos aquí en la parte final. El 130. 330 bis. Sí. ¿O no? No, 331. 331, presidente. Voy a leer la letra D para facilitar. Cuando se trata de declaraciones realizadas por la 31, reproducción de declaraciones anteriores en la audiencia del juicio oral. Espéreme un segundito. Página Profesor 149. Medina me está pidiendo la palabra, nos va a aclarar la película. Profesor.
Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Esto se trata de una norma del Código Procesal Penal que regula una excepción a la forma de producción de prueba testimonial en el contexto de un juicio oral, que es mediante la reproducción de declaraciones anteriores durante la audiencia del juicio oral. Y entonces permite que ciertas declaraciones no sean efectuadas por los testigos directamente, sino que se lean declaraciones previamente, y hay casos calificados, testigos o peritos que hubieran fallecido, por ejemplo, y entonces no se pueda contar con esa declaración, cuando no fuera imputable al acusado. Y la letra D se trata de declaraciones realizadas por coimputados que se han declarado en rebeldía, esto es, que no son hallados y que han sido prestadas previamente ante el juez de garantía. Todas estas son excepciones a la regla normal de producción de prueba en el juicio oral, y lo que se pretende es eliminar la expresión prestada ante el juez de garantía para incluir cualquier declaración prestada por un coimputado rebelde. Eso tiene dos problemas, señora presidenta. Por un primer lugar, que existe una prohibición general en el juicio oral de lectura de actuaciones policiales. Eso es una norma genérica del Código Procesal Penal, y aquí entonces estaríamos subvirtiendo un poco ese principio de que actuaciones policiales durante la investigación no son parte integrante del juicio oral. Y en segundo lugar, una consideración más de fondo por el derecho a defensa, que es lo que fundamenta la indicación de no suprimir la expresión prestada ante el juez de garantía, porque de todas maneras sigue siendo una persona que es imputada, y las declaraciones, para que puedan contar con los requisitos y elementos que permiten ser valoradas completamente por el Tribunal de Juicio Oral o la Penal, deberían haber sido prestadas por lo menos judicialmente. Eso ha sido la regla histórica. Esto permite la no incorporación de registros policiales, como es la regla que tiene incorporado hoy el Código Procesal Penal, y por lo tanto es eso lo que fundamenta la sugerencia de rechazar la supresión de esa expresión. Ofrezco la palabra, Leonardo, Defensoría, y después el Ministerio. Coincidiendo con lo que señala el profesor Medina, efectivamente el proceso penal distingue dos grandes etapas, ¿verdad? Una etapa investigativa que es preparatoria y no probatoria, y una etapa probatoria propiamente tal, que es el juicio. Entonces, la regla es que los registros de la investigación, como podría ser una declaración, no ingresan al juicio como prueba, sino que se requiere la comparecencia personal de la persona, salvo ciertas excepciones que son las que precisamente contempla esta norma. ¿Y por qué se pone que en el caso excepcional en que un coimputado haya declarado durante la investigación podría ingresar esa regla? Es precisamente porque se ha generado en condiciones que podríamos decir de legitimidad y, por lo tanto, de calidad, que la transforman en una declaración útil, valorable por el tribunal. Voy a poner el extremo. Si esto fuera una declaración tomada por la policía, en que, más allá de lo que se pueda querer de hacer más eficiente el sistema, se pueden generar dudas respecto de la legitimidad de la obtención, de la libertad de esa declaración, no pareciera razonable que entonces cualquier declaración tomada durante la investigación pueda ingresar al juicio como prueba. O sea, no pierdan de vista esto. El 331 lo que hace es excepcionar la regla de que toda la prueba se produce en el juicio. Aquí estamos diciendo que un registro investigativo va a ingresar al juicio y va a ser valorado como prueba. Entonces, la condición para que esta excepción ocurra es que esa información tenga una calidad razonable. Es decir, que no tengamos dudas sobre la legitimidad de la manera en que se obtuvo, de la libertad con la que se prestó, porque si no, lo que puede empezar a ocurrir efectivamente es que se rompa algo que el profesor Medina también señalaba. El 334 de nuestro Código Procesal Penal precisamente lo que pretende es proteger el juicio. Y para proteger el juicio hay que desincentivar la tentación que va a tener probablemente muchas veces el Ministerio Público de transformar sus propios registros investigativos en prueba. Porque ahí claramente ahí hay un problema de derecho de defensa, de derecho de contradicción, es decir, yo no puedo controvertir un papel, yo puedo ejercer contradicción respecto de un declarante, lo puedo contrainterrogar, puedo objetar las preguntas que haga el Ministerio Público. Entonces, si se piensa en excepcionar, no se puede relajar esa norma, porque si no, básicamente, muchos de los registros que hoy día existen en la investigación van a terminar transformándose en prueba. Y eso, de nuevo, altera sustantivamente, no solo el modelo chileno, quiero decir,
Esto altera la regla y la lógica de los sistemas acusatorios adversariales, donde la etapa investigativa, insisto, es preparatoria y no probatoria. Gracias, Leonardo. Sí, solo me queda la duda de todo lo que usted señaló, porque yo no puedo aceptar que se diga, ¿no es cierto?, que las declaraciones que pueda tomar la PDI o Carabinero, que son instituciones reconocidas y parte de la institucionalidad en materia de seguridad en nuestro país, no puedan ser válidas en un juicio. A mí eso me hace bastante ruido, porque es casi decir que los Carabineros o la PDI, cuando toman una declaración, por regla general, ¿no es cierto?, lo hacen ilegítimamente. Yo no creo que eso sea correcto. Perdóname, es que yo creo que me está malentendiendo. Lo que yo estoy diciendo, aquí no estamos... es que no... El problema es que cuando usted genera una información ante el tribunal, usted tiene todas las condiciones de legitimidad que genera la lógica del juicio oral, ¿verdad? Si usted empieza a permitir que actos investigativos que son útiles para el Ministerio Público, y lo puede explicar Ignacio, es decir, le permiten encontrar información, decretar nuevas diligencias, es decir, no estamos diciendo que nos sirvan, pero no se puede asimilar una información generada en la investigación, que es útil, relevante para la práctica de actos investigativos con la prueba. Aquí se están confundiendo de nuevo dos cosas que son distintas. Gracias, Leonardo. Ministerio Público y Ministerio de Justicia. Presidenta, sin perjuicio de todo lo que ha dicho el profesor Medina y Leonardo, en términos de que la posición de nosotros es que esta norma es compleja para cualquiera de las partes que participa del juicio. Y sobre todo en la extensión que quedó es compleja para todos, porque eventualmente ello podría, como decía, digamos, en el ejemplo que ponía el profesor, el representante de la Defensoría, como también podría ser el día de mañana una declaración jurada prestada ante el notario, y por tanto entonces es una norma que genera problemas, al menos en la extensión en que quedó definida por parte de la Comisión de Seguridad Pública, problemas, por así decirlo, para todos los intervinientes, en el sentido de que permitiría incorporar pruebas sin el debido, digamos, testeo que supone el ejercicio del contraexamen, el ejercicio, por así decirlo, del debate del juicio oral respecto de prueba de mala calidad. Entonces, en ese contexto, en la extensión en que quedó esa norma, uno estaría de acuerdo con la indicación presentada por los honorables senadores. Bien. En votación. Perdón, Mario. Muy breve, por favor. Que ya... Intermedio, Presidenta, muy breve. Efectivamente, el riesgo de esta regla es que, pongamos un ejemplo complejo para el Ministerio Público. Suponga una banda delictual de 4. Y de los 4, 3 lo que hacen es exculpar a uno, que es el que está preso. Y esos otros 3 desaparecen de la investigación. Nunca prestaron declaración ante el tribunal, nunca le prestaron declaración al fiscal, sino que declararon con los policías. Y dijeron, mira, en realidad Ignacio Castillo, que está con nosotros, él no tiene nada que ver, nosotros sí. Pero esos 3 desaparecen. Entonces, si llevan a Ignacio Castillo al juicio, lo que va a poder hacer la defensa es tomar esas 3 declaraciones policiales, sin que el fiscal pueda tomar ningún contraexamen ni nada del tipo y decirle al tribunal, mire, tengo 3 papelitos donde los coimputados dicen que Ignacio Castillo es inocente. Y el tribunal va a tener que valorarlo. Ese es el riesgo de esta norma. Y lo que hace el código es decir, mire, si van a hacer eso, lo vamos a hacer en términos formales y con control. Es decir, ante un juez de garantía, dándole la oportunidad a la Fiscalía y a la Defensa que hagan su interrogatorio. Cosa que esa declaración tenga un estándar que me permita después tomar el papelito y decirle al tribunal de juicio oral en lo penal, esto ahora sí puede valorarlo porque esto se hizo con todas y cada una de las garantías. El resto no es que sea que las actividades policiales sean ilegítimas o ilegales, sino que pueden incorporarse solo en la medida que el imputado pueda estar presente para controvertir. Y si eso no ocurre, no podríamos utilizarlo. Eso es muchas gracias. En votación. Senador Huenchumilla. Disculpe, presidente, es que no me logro todavía formar una convicción absoluta, porque yo entiendo, y leo aquí que el artículo 331 trata de la reproducción de declaraciones anteriores a la audiencia del juicio oral, ¿no es así? Y ahí dice que se pueden reproducir registros de declaraciones anteriores, en la letra D, dice, cuando se trate de declaraciones realizadas por coimputados rebeldes prestadas ante el juez de garantía. O sea, si fueron prestadas ante el juez de garantía, se pueden reproducir en el juicio oral. Cuando nosotros, claro, esa es la regla hoy, cuando nosotros borramos prestadas ante el juez de garantía,
significa que el imputado rebelde, tú podrás reproducir declaraciones que no fueron prestadas ante el juez de garantía, sino que ante la policía. ¿No es así? O incluso ante el juez también, ante un notario, por ejemplo, una declaración jurada ante el notario. La norma no lo explicita. La norma dice declaración. Entonces yo podría llegar con una declaración jurada de un coimputado que me favorezca a mí como imputado de presentarla en el juicio. Bueno, pero aquí estamos suprimiendo ante el juez de garantía, lo cual significa que quede abierto. Senador, lo que estamos suprimiendo, la Comisión de Seguridad suprimió prestadas ante un juez de garantía y nosotros estamos suprimiendo la supresión para que vuelva a permanecer prestada. Es que usted me da un argumento imbatible, presidente. Lógica. Y que tiene que tener ciertas condiciones. La negación de la declaración. En votación. En votación. Senador Cruzcoque. Senador Galilea. La indicación. Y por lo tanto está vigente el texto. Exactamente. Senador Huenchumilla. Señora Presidenta. Que discursaste firmar para... Sí, pero yo lo pensé mejor. Como dijo Caselli... No lo que yo expliqué al senador Huenchumilla lo que estábamos votando. No que yo estaba a favor de usted. Pero ya, está rechazada 3-4. Página 153 del comparado, indicaciones 80, 81 y 82 de la senadora Evenperger, del senador Cruzcoque, del senador Turreste, del senador Huenchumilla. Perdón, es que yo había presentado esa indicación en seguridad, que me había olvidado, entonces estaba siendo absolutamente contradictorio. Entonces quise ser consecuente con lo primero que hice. Para Ya, vamos. Para dice, una oración final del siguiente tenor debe ser incorporar. La parte que acompañe el documento deberá señalar al momento de acompañarlo que parte del documento solicita que sea valorada por el tribunal. Artículo 333 al inciso final. Inciso segundo nuevo. ¿Qué dice el inciso segundo nuevo, señor secretario? Con todo, si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiera incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la individualización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo tribunal. ¿Y queremos agregar? Dice, para una evaluación, dice, pero bueno, debe ser la parte que acompañe el documento, deberá señalar al momento de acompañarlo qué parte del documento solicita que sea valorada por el tribunal. Ofrezco la palabra, el Ministerio Público. Presidenta, a nosotros esta regla, la regla en la cual había sido indicada originalmente por el Presidente de la República, por su excelencia, era una regla que nos parecía altamente necesaria, útil y muy práctica, digamos, ¿cierto? O sea, que es la primera parte, ¿ya? Lo que viene de seguridad, efectivamente, que fue una indicación del Ejecutivo. Con todo, si no hubiera controversia. Y en cambio, Presidenta, tenemos grandes dificultades con la interpretación de la indicación propuesta por los honorables senadores, principalmente porque creemos, por básicamente dos razones. Primero, porque entendemos que el tribunal tiene la obligación de valorar toda la prueba, y además porque vemos altamente complejo que sea la parte que la presenta la que tenga que decir exactamente qué parte pretende que se valore, y eso entonces implicará que aquello que no se señala entonces no deba ser valorado. Nosotros entendemos que la regla de esto es que los documentos donde son, además, tienen una cierta característica, que es que no hay discusión o controversia respecto al origen y la veracidad de los mismos, se presente y obviamente en el contexto de la litigación las partes tendrán que decir cuáles aspectos en general de esa prueba son las que son relevantes. Por ejemplo, de las facturas, el hecho de que todas las facturas están de esa empresa y están firmadas por él. Pero eso no quiere decir que con eso las partes agotan aquello que el tribunal puede valorar. El tribunal debe necesariamente valorar toda la prueba. Y a mí me parece que la primera parte, tal como venía de la Comisión de Seguridad, que fue una indicación del Ejecutivo, cumplía esa finalidad correctamente. Gracias. Profesor Medina, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio. Lo cierto es que la regla que venía es una regla que pretende hacerse cargo del problema de introducción de prueba documental, que es un problema que uno lo puede ver en la mayoría de los casos. Estoy pensando en casos muy sencillos, juicios de 2 o 3 días. Piense usted no en los problemas que señala el representante del Ministerio Público. Le voy a dar un ejemplo concreto a la Comisión: la introducción de una ficha médica, que pasa mucho en accidentes, cuasi delitos, cosas por el estilo, en los cuales las fichas son enormes, y entonces se produce una larga lectura parcializada por introducción de cada una de las partes, de la parte de la ficha que le interesa que el tribunal valore, etcétera, etcétera. Nosotros opinamos que si queda la indicación en la forma en que está aprobada por la Comisión de Seguridad Pública, va a producir que los tribunales simplemente no tengan la capacidad, no sean orientados suficientemente, la prueba documental no sea suficientemente valorada en los términos en que la parte lo pretende, y creemos que poner la carga sobre la parte que acompaña, indicando expresamente la parte de la prueba documental que requiere ser valorada, va a transformar la cláusula ya incorporada del nuevo inciso segundo en algo realmente operativo. De otra manera, creemos que esto podría correr la suerte de simplemente ser el acompañar legajos de papeles que el tribunal oral en lo penal no va a entender qué parte era la parte relevante, etcétera. Y obviamente está pensado para aquellos casos en que no hay origen sobre el origen, veracidad del documento, etcétera. O sea, pues hay casos donde no hay contento, el documento existe, el documento puede ser, insisto, en casos sencillos, de todas maneras de varios cientos de páginas. Estoy pensando con la experiencia que uno ha tenido, juicios de 3-4 días, donde se acompañan documentos de esa naturaleza, y simplemente para simplificar y complementar y hacer efectiva la norma aprobada por la Comisión de Seguridad Pública. Esa es la idea de la norma que sugiere la indicación para precisar de mejor manera, de ser más operativo, el trabajo de los tribunales orales. Gracias, profesor. Defensoría, Leonardo. A ver, esto no es de la Defensoría, esto es de un profesor que tiene 20 años de experiencia en el sistema acusatorio en todas partes. De nuevo, aquí hay una confusión. ¿Dónde se valora la prueba? La prueba se valora en juicio. Por lo tanto, ¿dónde debe producirse la información que yo quiero que se valore? Es en juicio. De hecho, ustedes saben que distinguimos en nuestro modelo, de nuevo, un juez de garantía que prepara y un juez distinto que es el que conoce el juicio. ¿A quién nos interesa que conozca cuál es el aspecto que nosotros queremos relevar de un documento? El de juicio. Entonces aquí se está confundiendo de nuevo, que en la sede de admisibilidad, donde un tribunal va a ver si es otra cosa, si es pertinente, si no es sobreabundante, ¿no? Esos son los criterios que va a tener el tribunal, o que no es ilícito, ya en el extremo. Él va a declarar que es admisible, pero la producción misma es en el juicio. Entonces, ¿qué saca el juez de garantía con saber que yo quiero incorporar tal documento porque me interesa, no sé, tal parte del contenido del mismo? Si eso no va a ser una información que va a conocer el juez de juicio. Ministerio Público. No, es que yo le encuentro la razón al representante de la Defensoría, pero creo que hay un error en la lectura del momento, porque efectivamente esta es una norma que se refiere al juicio oral y, por tanto, a la valoración del tribunal oral en lo penal. Por tanto, no tiene que ver con el juez de garantía. Pero yo asumo lo que dice el representante de la Defensoría, en el sentido de que a mí me parece que la norma es una norma defectuosa, la que se propone, en el sentido de que limita que sean las partes las que señalen la parte. Y a mí me parece que eso es meterse, perdón la expresión coloquial, es meterse en el ejercicio de la litigación que cada interviniente va a tener. Si yo le entrego un legajo de 100 documentos al tribunal, desde luego yo puedo anticipar que el tribunal probablemente a lo mejor o no los va a leer todos o no los va a leer con suficiente detención como tiene que hacerlo, y va a ser mi obligación como fiscal o como defensor, entonces, de decirle al tribunal qué partes son las que específicamente me interesa que le ponga más atención. Pero dejar una norma que diga que esa parte va a limitar aquello que el tribunal tiene que valorar, que es lo que dice la indicación propuesta, me parece que es me parece que no es correcto y no es lo más útil. Yo lo dejaría tal cual como lo dejó el Ejecutivo en su indicación presentada en la Comisión de Seguridad Pública. Ya, para avanzar y luego Mario, corto también. Aquí volvemos a algo que yo advertí a esta comisión hace mucho tiempo en un par de sesiones anteriores, que es que la lógica de la prueba documental, con todo lo complejo que es su lectura e incorporación en
juicio, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pareciera plantearse por esta indicación es que dejamos de lado la lectura íntegra y pasamos a una resumen o a una lectura resumida, pero que es la que, y esta es la pregunta, ahí está la pregunta que hace Ignacio, es ¿qué es lo que se valora? Uno podría sostener dos posiciones. Lo que se valora es aquello que es referido por el litigante en el juicio, porque es la prueba efectivamente producida ante el tribunal. Es decir, aquella información que yo referí. Y por eso puede ser importante que el litigante pueda referir una parte del documento. O la otra interpretación, que era la que yo decía puede generar complejidad, es que se tenga por incorporado un documento, ¿verdad? Y el tribunal entonces valora todo el documento independientemente de los énfasis o no que el litigante le pueda dar en la producción de esa prueba, en el juicio, a ese documento en particular. Mario. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Yo creo que lo complejo de la indicación al incluir este segundo inciso es que podría darse la interpretación equívoca de que al incorporar el documento y señalar la parte que quiero que se valore, lo otro no debiese considerarse. Y eso es súper importante porque a veces la información íntegra del documento es la que permite sacar las conclusiones correctas. Y eso podría generar dificultades al momento de que los tribunales tengan que hacer el fallo, precisamente porque hay una regla que dice, mire, le paso el documento, pero mire solo esta parte, no vea lo otro. Como por ejemplo en datos de atención de urgencia, cuando la hora del dato de atención de urgencia puede ser incluso más relevante que el resultado de la adhesión, a propósito de la imputación que se hace, como por ejemplo. Entonces, en ese escenario parece que no es conveniente limitar aquello y el énfasis, tal como lo dice el representante del Ministerio Público, se puede hacer en la litigación, es decir, cuando haga su apertura y su clausura. Lo podrá realizar. Gracias, Mario. Voy a darle la palabra, profesor Medina me está dando la palabra, pero voy a darle la palabra primero a los senadores Cruzcoque y Huenchumilla para que usted tenga el contexto general y pueda contestar. Senador Huenchumilla. Senador Cruzcoque, disculpe. No, sencillamente saber porque todo lo que nosotros hemos ido abordando, las distintas indicaciones, es para tratar de que efectivamente el proceso sea lo más expedito posible, ¿no? Entonces, efectivamente, uno puede acompañar, no sé, un legajo enorme, y solicitar en juicio que se valore solo una parte de ese legajo, independientemente de que el juez pueda mirarlo completo, pero si es que se va a valorar o considerar todo un documento enorme, eventualmente estamos conspirando contra la idea de que sean juicios tal vez un poco más breves. ¿Cómo se compatibiliza eso con la eliminación o votar en contra de la indicación que estamos proponiendo? Senador Huenchumilla. ¿Sabe lo que me pasa, Presidenta? Es que una cosa es la valoración del documento y otra cosa es que por el número de documentos yo esté cambiando una regla. O sea, yo la valoración, si se trata de un documento, tengo una norma, y si se trata de 500 documentos, entonces yo quiera cambiar una norma. Porque si tú vas a las normas generales del derecho, al derecho civil, los documentos son íntegros, tú no los puedes dividir, porque en un juicio civil, por ejemplo, aunque tengas 1000 documentos, tú no podrías decirle al juez, mire, yo le voy a indicar qué parte de esta escritura pública yo le pido que usted valore. La integridad de los documentos es una norma, digamos, que cruza todo el derecho, entiendo yo. Y aquí le estamos diciendo, mire, de esta escritura pública usted valóreme la cláusula número 15. Entonces yo siento como que nos juega esa norma, la integridad del documento, con los grandes legajos que eventualmente pudiera tener un juicio penal, en la parte oral, por supuesto, digamos, cuando se produce el juicio. Entonces yo creo que eso no implica que no podamos legislar sobre cuando se trata de juicios complejos, que esa es una materia que la dejamos para otro lado. Entonces yo me inclino en esta parte, en esta oportunidad, por la norma que viene de la Comisión de Seguridad, digamos, más bien. Gracias, senador. Profesor Medina. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Para situarnos en el contexto de por qué tanto la indicación lo aprobada por la Comisión de Seguridad
por lo aprobado por la indicación formulada. El asunto funciona de la siguiente manera. La prueba documental se acompaña en un juicio oral mediante la lectura de la prueba. Así es la regla actual que tenemos. Y eso significa que uno debería leer todo la prueba documental íntegramente. En la práctica, eso no funciona así. En la práctica, el tribunal habitualmente solicita que se haga una lectura resumida del documento y se incorpore y se lean las partes pertinentes que los respectivos litigantes quieren incorporar. Y entonces lo que uno tiene que hacer en los juicios es tomar los documentos y leer no el documento completo, sino leer ciertas partes que son las que les parece relevante a uno incorporar. Pues bien, lo que dice ahora la indicación aprobada del nuevo inciso segundo del 333 dice que si no hay controversia sobre el origen del documento, no se va a leer nada. Simplemente se le va a entregar al tribunal el documento completo, para que el tribunal después lo lea. Eso es lo que se está haciendo hasta ahora. La indicación lo que dice es, bueno, sin perjuicio de que usted le entregue el documento completo, que es como debería funcionar, la parte debería indicar, por así decirlo, estamos sustituyendo este ejercicio que hay de lectura resumida que el tribunal siempre pide, por simplemente una indicación por escrito donde debería quedar lo que la parte solicita que se valora. Si existe alguna posible confusión en términos de que uno estaría limitando las facultades de valoración del tribunal, bastaría únicamente a la indicación agregar una frase que dijera sin perjuicio de las facultades del tribunal de valoración de prueba, y con eso se solucionaría el problema de esta supuesta restricción, pero al mismo tiempo se le daría una operatoria, porque la verdad, honorables senadores, que si uno deja simplemente, ya no se lee los documentos, se acompañan todos ellos. O sea, si el tribunal al día de hoy ya pide que uno le lea lo que le importa, la verdad es que si uno le acompaña todo, en la práctica va a tener un problema poco operativo de que el tribunal no va a saber ¿qué hago con todos estos legajos en juicios que no son muy complejos? Por lo tanto, esto pretende operativizar. Lo que yo sugeriría sería incorporar, para despejar cualquier problema con los alcances que tiene el tribunal, que se incorporara una norma, todo ello sin perjuicio de las facultades que tiene el tribunal de valoración de la prueba. Y eso solucionaría el temor que podría existir acá, haciendo operativo de todas maneras el inciso segundo nuevo incorporado a través de esta indicación. Esa sería mi sugerencia, señora presidenta. Gracias, profesor. Quisiera la opinión breve, porque me parece bastante razonable lo que dice el profesor, agregando esto, breve de la Defensoría y del Ministerio Público para tomar una decisión, por favor, y votar esto que se nos viene. A mí me parece que lo que señala el profesor Medina es correcto, porque no se olviden tampoco de la dinámica de la audiencia. La dinámica de la audiencia es que usted le dice al tribunal, ¿sabe qué? Fíjese en la cláusula primera, que es la que a mí me interesa. Pero después viene la contraparte y le dice al tribunal, ¿sabe qué? Para que usted entienda bien este documento, no solo fíjese en la primera, fíjese en la segunda que dice tal cosa. Entonces, este sentido orienta a la mejor valoración del tribunal, ¿no? Ministerio Público. A mí, Presidenta, desde luego la propuesta de... Me parece que la propuesta tampoco así logra abarcar bien cómo es el procedimiento a través del cual él pretende o se pretende hacer eso efectivo, porque simplemente lo que diría es que la parte debe decir en qué parte, digamos, la parte debería indicar qué parte sea valorada por parte del tribunal, pero en qué momento, cómo se hace eso, es algo que no queda regulado. Yo lo podría entender perfectamente que se trata, por ejemplo, del alegato de clausura, yo lo podría entender que se trata, por ejemplo, al momento de que cito a un testigo y le digo al testigo, bueno, usted vio, tuvo acceso a las facturas que se incautaron, sí. No, ¿cuántas facturas eran? 1000 facturas. Solución. No, ya tenemos clara el problema. ¿Cuál es su propuesta? La propuesta de nosotros es que dejarlo como lo habría dejado la Comisión de Seguridad Pública, que era la indicación del Ejecutivo. Sin perjuicio que lo que propone el profesor Medina lo mejora, no tengo dudas de eso. Secretaría, ¿nos podría dar una... Se mantiene la posición con el Ministerio Público. Ya. Secretaría, ¿podría proponernos una redacción incluyendo lo que dice el profesor Medina? Sin perjuicio de las facultades del tribunal respecto a esta materia o respecto... Pero lea cómo quedaría entero. La parte que acompaña el documento deberá acompañar al Marcelo momento... parece que tiene una...
Pero es que la parte propuesta es, como propuso el profesor, diría, la parte que acompaña el documento deberá señalar al momento de acompañarlo qué parte del documento solicita que sea valorada por el tribunal, todo ello sin perjuicio de la facultad del tribunal respecto a la valoración de la prueba. Profesor, ¿eso refleja lo que usted señalaba? Yo creo que eso permite despejar las dudas sobre que el tribunal igual puede revisar el documento completo y valorar todo el documento íntegramente, señora presidenta. Marcelo, ¿puede leer la redacción final? La parte que acompaña el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, qué parte de éste solicite que sea valorada por el tribunal, sin perjuicio de su facultad de valorar la prueba. De este para valorar. En votación. Senador Cruzcoque. Bueno, si se va y vuelve, ¿usted quiere que repitamos todo? Brevemente, Mario, pero brevemente porque te voy a apagar el micrófono. Sí, el problema está, o lo que vemos nosotros, es que esta es una regla que le dice en realidad al tribunal, mire, ocupe sus facultades generales de valoración. Entonces, una regla que para efectos prácticos es meramente declarativa, no tiene ningún sentido. Es solamente eso. Más bien como de estética legislativa. Sí. En votación. La última, perdón, ¿quería decir algo, Leonardo? Yo solo quiero decir que lo que dice Mario, si bien es cierto, el tema para entender es entender la regla. Es que cuando la parte le dice al tribunal, esto es lo que me interesa, vale la pena la frase que pone el profesor Medina porque deja a salvo que obviamente el tribunal puede valorar todo el documento. O sea, a mí me parece que sí. En votación. Muchas gracias. Se entiende y se dejará las constancias respectivas. Senador Cruzcoque. No, secretario, yo voy a votar en contra. Me formé la convicción de que no me parece necesario la indicación. Contra. Senador Galilea. Senador Winchimilla. Sí, con la aclaración del profesor y lo que aquí se dijo, a favor. Senadora Esperger. A favor. Aprobado con la modificación. La 83, 84, 85 también deberíamos rechazarla. Es juicio, agregar el término juicio oral complejo. ¿Rechazada por 4-0? Rechazada. A indicación 86 de Su Excelencia el Presidente de la República para suprimir el número 17 que proponía la Comisión de Seguridad Pública, un inciso que era el siguiente: sustituyese el inciso primero del artículo 385 por el siguiente, artículo 385. La Corte podría invalidar solo la sentencia y dictar sin nueva audiencia, pero separadamente sentencia de reemplazo, que se conformará a la ley si la causal acogida fuera la de la letra B del artículo 373 y ello no suponga alterar los hechos y circunstancias que se dieran por aprobados. El Ejecutivo propone eliminarlo y los senadores, no yo, propongo una nueva redacción. Propongo cambiar para ver las dos juntas. Ya. La Corte, la 87. La 87 de la dejemos las leídas para que ustedes las vayan meditando y las votamos. Por eso, dejemos la leída, ustedes la mediten y lo vemos. De senadora Empergue para sustituirlo el 17 por el siguiente. Artículo 385. La Corte podrá invalidar solo la sentencia y dictar sin nueva audiencia, pero separadamente, sentencia de reemplazo que se conformará a la ley si la causal acogida fuera la de la letra B del artículo 373 y ello no suponga alterar los hechos y circunstancias que se dieran por aprobados. Sí. Es todo el tema del recurso. Entonces le damos todo eso y ahí terminamos es un nuevo número, el 88. De la senadora Empergue para consultar el siguiente número nuevo. Intercálase un inciso segundo nuevo en el artículo 385 el siguiente tenor. Excepcionalmente y siempre que no sea 156 y 157. Un número. Inciso segundo nuevo. Excepcionalmente y siempre que no sea necesaria una nueva discusión sobre los hechos de la causa o sobre cuestiones jurídicas no resueltas por el tribunal, la Corte podrá dictar sentencia de reemplazo cuando, habiendo recurrido el Ministerio Público o el creyente, la errónea aplicación del derecho sustantivo llamado a regular el caso y ello hubiera influido en la imposición de una pena inferior a la que correspondía.
Lo anterior, en todo caso, no regirá tratándose de una sentencia absolutoria, en que la Corte deberá siempre anular la sentencia y el juicio oral en los términos del artículo 386. ¿Y el 89 también, digamos? El 89, la página 159 de sus señorías, de la senadora Benpergue, para consultar el siguiente número nuevo, intercálese en un inciso tercero nuevo en el artículo 386 del siguiente tenor. Si la nulidad hubiese sido acogida por alguna de las causales del artículo 373, el nuevo juicio y su sentencia deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte. Curso que se interpone, ¿no es cierto?, que es de larga discusión. Entonces, para que ojalá lo podamos revisar y el lunes resolver si vamos, si regulamos este nuevo recurso o si en definitiva se suprime. Sí, ojalá si el Ejecutivo con la Defensoría, los profesores y el Ministerio Público pudieran conversar algo y traernos una propuesta algo consensuada, sería importante, pero creo que va a ser difícil. Lunes de 10 a 1:30, la próxima sesión, que espero ahí despachemos. Nos quedan 8 indicaciones. Habiendo dado término a la materia de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias, profesor, Defensoría, a todos nuestros invitados y senadores.